el día de mañana. Ya van a ser 15 días de un evento que pasó en los Estados Unidos, de un asesinato de una persona de identidad afroamericana, de color negro, que fue asesinada por las manos de la policía estadounidense. Este evento causó gran indignación, no solo en la ciudad donde sucedió el evento, no solo en el país entero, sino a nivel internacional. Mucha indignación por el trato y el racismo que se puede leer cuando uno ve ese video que está rondando en las redes sociales. Y ciertamente no sabemos cómo será su juicio futuro del policía y los cómplices de este asesinato. Pero nos lo podemos imaginar, ¿cierto? Cuando las pruebas están en contra de un acusado que está siendo juzgado por sus actos criminales, cuando hay pruebas que son irrefutables, lo único que le queda al acusado en este caso es esperar por la misericordia del juez, ¿cierto? Es lo único que le queda. Rendirse a las misericordias del juez, tirarse al suelo y decir, necesito misericordia en este momento, no tengo argumentos, el video lo avala, no tengo argumentos, todo está en mi contra. La misericordia se convierte en la última esperanza de alguien que ha perdido su caso porque tiene todas las pruebas en su contra. He titulado mi sermón esta mañana, El juicio de Dios es justo, su misericordia nuestra única esperanza. El juicio de Dios es justo, su misericordia nuestra única esperanza. En los capítulos anteriores hemos venido viendo el cúmulo de la necesidad de que Dios traiga su juicio en contra de su pueblo Israel por causa de su pecado, por la prevaleciente injusticia que existía dentro de la sociedad judía, israelita en este caso, y por su falta de adoración que no reflejaba el tipo de adoración que Dios esperaba y demandaba según las instrucciones y los estatutos y las reglas y los principios que Él había dejado a su pueblo Israel por manos de su siervo Moisés. Iglesia, el último capítulo del libro de Amós nos revela una visión más. La quinta visión del libro, donde esta vez Dios da a su profeta Amós una visión desde el altar. Qué ironía, ¿cierto? Una visión desde el altar, el lugar donde Dios había deseado encontrarse con su pueblo en gracia, era ahora el lugar de su juicio feroz y final. El pasaje, iglesia, que vamos a escudriñar juntos esta mañana abarca solo la mitad de la quinta y última visión que Dios le revela a su profeta Amós. Esta primera mitad de esta visión tiene 3 énfasis, que son los 3 puntos o énfasis de mi sermón que te quiero dar por adelantado. El primero es que no hay quien escape del juicio de Dios, versículos 1 al 4 del capítulo 9 de Amós. El segundo es que no hay quien resista al soberano Dios, versículos 5 al 6 del capítulo 9 de Amós. Y el último es que no hay juicio sin misericordia de Dios, capítulos 7 al 10 versículos 7 al 10 del capítulo 9 de Amós. Iglesia, toma tu Biblia, acompáñame a ver el primero de ellos, en donde Dios con un lenguaje rotundo deja en claro que no habrá quien escape su juicio. Amós 9, versículo 1 al 4. Dice esto:
Vi al Señor de pie junto al altar y me dijo, golpea los capiteles y que se estremezcan los umbrales y rómpelos sobre la cabeza de todos. Entonces mataré a espada al resto de ellos. No habrá entre ellos fugitivo que huya, ni refugiado de ellos que escape. Aunque caben hasta el Sheol, de allí los tomará mi mano. Y aunque suban al cielo, de allí los haré bajar. Y aunque se escondan en la cumbre del Carmelo, de allí los buscaré y los tomaré. Aunque se oculten de mis ojos en el fondo del mar, allí ordenaré a la serpiente que los muerda. Aunque vayan al cautiverio delante de sus enemigos, allí ordenaré a la espada que los mate. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. La primera vez que vi la aplicación de Google Earth o Google Maps, como le quieras llamar, estaba estudiando en la universidad y no pude creer lo que veían mis ojos. Sabía que había un satélite de espionaje por ahí en el espacio, pero que era para uso militar. Nunca pensé que este tipo de tecnología, llegaría a la palma de la mano de la persona promedio como yo. Con toda la tecnología del mundo que existe, la detección de rostros, con tecnología de cámaras y sensores, y un sinnúmero de artefactos que se han inventado para el rastreo y la localización de personas, no podemos tener la certeza de que hasta los hombres más astutos pueden ser rastreados por esos medios en nuestros días, ¿cierto? Si no me crees, pregúntale al Chapo Guzmán, ¿cómo le fue? Si fue lo suficientemente astuto para evadir y esconderse de la justicia. O a su antecesor que ya está muerto, a ese no le puedes preguntar, pero le pasó lo mismo, Pablo Escobar. Con todo su poder y dinero e influencias, la tecnología lo atrapó, lo pudieron localizar, lo pudieron rastrear. O el terrorista Bin Laden, que también ya está fallecido, pero que por bastante tiempo estuvo prófugo de la justicia. Y también fue la tecnología, obviamente usada por los hombres y la inteligencia que los hombres ponían en medio de usar la tecnología con la que pudieron vencer a esta persona para capturarlo y matarlo. Así que el poder humano y la tecnología lograron a que estas personas no quedaran impunes de los delitos cometidos en contra de la humanidad, en contra de la ley del Estado. Y cuando se refiere iglesia a la persona de Dios, déjame te cuento algo. Él no necesita de ninguna de nuestras tecnologías para rastrear a nadie contra quien quiere dejar caer el peso de su justicia. Él no necesita eso porque Él es soberano, Él es Dios, Él tiene poder, Él lo creó todo, Él nos dio los recursos para crear tecnología. Lo que tomó años para diseñar algún dispositivo tecnológico que ayude a rastrear algo, a él le hubiera tomado un segundo. El simple hecho de hablar para que sucediera. El simple hecho de que él nos deje de alguna forma replicar lo que él ya es capaz de hacer por sí mismo, por medio de tecnología y por medio de otros objetos, nada más es un reflejo de que hemos sido creados a su imagen y semejanza, con ingenio para poderlo poner y llevar a cabo en la tecnología de nuestros días. Él le da esta visión al profeta Amós, como ya lo dijimos desde el altar, la ironía del altar, el versículo 1, donde él debía ser adorado, donde él debía ser encontrado, donde su pueblo debía haber encontrado la presencia de él, como él lo instituyó, era el lugar
de su desgracia en este momento. Dice, y vi al Señor de pie junto al altar y me dijo, versículo 1, golpea los capiteles y que se estremezcan los umbrales y rómpelos sobre la cabeza de todos. Entonces matará a espada al resto de ellos. ¿Qué son los capiteles? ¿Qué son los umbrales? Yo no sabía, me tuve que meter al Google y según Google y otras fuentes que vi por ahí, los capiteles es la parte superior de una columna. No sé si te imaginas esas columnas de estructuras griegas, ¿no? Que son muy floridas, muy con mucho detalle, y en la cima de la columna tiene como que todavía más detalle, como que hasta se ensancha. Ese es el capitel, es la parte superior que sostiene la losa, que sostiene el techo de alguna estructura, de algún edificio. Y el umbral es el lado opuesto, sigue siendo parte de la misma columna, pero es la base, que también muchas veces también está muy adornada, frondosa, a veces es más ancha que el resto del pilar o la columna. Entonces, Dios está diciendo, ¿qué mensaje está hablando aquí, está enviando aquí Dios a Amós para que lo transmita a Israel? O sea, estamos hablando del lugar ceremonial donde se supone que ellos tenían un encuentro con Dios. Lo más seguro es que aquí está haciendo alusión a este lugar que ellos habían instituido por su propio parecer, Betel, que era como que una copia barata del templo de Jerusalén. Ajá, era ahí donde los apóstatas, las 10 tribus de Israel que apostataron de la religión de Jehová, instituyeron y erguieron este templo con este altar. Y Dios les está diciendo, es ahí donde va a empezar todo. Voy a destruir ese centro de reunión, ese centro de adoración. Entonces, básicamente lo que está diciendo es, no voy a dejar nada, no voy a dejar ninguna piedra, ni siquiera un muro ahí parado. ¿Por qué? Porque lo que se va a sacudir es todo lo que soporta la estructura de este templo. Los capiteles, los umbrales, va a caer por completo. Es lo que está diciendo el texto. Y luego, y no nada más eso, después dice, y rómpelos sobre la cabeza de todos, haciendo alusión a que van a morir muchos. Lo más seguro es que está haciendo alusión también a lo que ya hemos venido viendo de un terremoto, ¿verdad? Está en versículo 1, capítulo 1, y después lo vimos la semana pasada nuevamente en el capítulo 8. Se va a estremecer. Entonces dice, entonces matará espada al resto de ellos. Así como que en caso de que el terremoto no sea suficiente, van a venir otras calamidades. El terremoto nada más es parte del juicio. Yo voy a traer más. Voy a traer más sufrimiento. Voy a traer más juicio sobre sus vidas. Dice, no habrá entre ellos fugitivo que huya ni refugiado de ellos que escape. Aquí está esta idea de que nadie se va a escapar, nadie se va a librar. Nadie está diciendo. El versículo 2 dice, aunque caben hasta el Seol, de allí los tomará mi mano, y aunque suban al cielo, de allí los haré bajar. Aunque se escondan en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Aunque se oculten de mis ojos en el fondo del mar, allí ordenaré a la serpiente que los muerda. ¿Te das cuenta? Esta idea de la soberanía de Dios, de cómo Él es soberano sobre todo lo que hay en el espacio, sobre todos los eventos naturales. Él está hablando de que Él tiene ojos en todos lados, en donde le busques, ahí están los ojos de Dios. Si quieres cavar un hoyo en la tierra, donde está el Seol, donde entierran a los muertos, de ahí los tomará su mano. Aunque suban al cielo, obviamente esta es una exageración, ¿verdad? Así tuvieras la habilidad de ir al cielo, de volar. En el contexto de ellos todavía no existían, obviamente, las naves espaciales. Hoy en nuestro día existen, pero no hace diferencia mucho, ¿verdad? Porque también ahí está Dios. Él creó el cosmos, Él creó los planetas, Él sostiene las estrellas. Él dice, de ahí los haré bajar. Aunque se escondan en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré. El Carmelo es este monte frondoso, donde hay mucha vegetación, donde uno pensaría, aquí no me encuentra nadie si me escondo en este lugar.
donde hay mucha maleza, dice, de ahí los haré bajar, aunque se oculten mis ojos, aunque se oculten de mis ojos en el fondo del mar, allí ordenaré a la serpiente que los muerda. ¿Te das cuenta? Él tiene ojos en todos lados. Pregúntale a Jonás. No fue una serpiente, fue una ballena, pero Dios tenía poder soberano sobre su creación en esa historia. No hay quien se esconda de Dios. Obviamente Jonás no se escondió en el mar, él tuvo que ser enviado al mar por Dios. Y aunque, dice en el 4, aunque vayan al cautiverio delante de sus enemigos, allí ordenaré a la espada que los mate. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. ¡Wow! Esta última frase ya te deja saber muy en claro en qué actitud está Dios. Hablando de una espada, alegóricamente, imagínate, si tú ves a un guerrero medieval con su armadura y con su espada, y eso te impone, la idea de encontrártelo te impone. Ahora imagínate a Dios, al Creador, al que lo hizo todo, con esa misma imagen, con una espada. Un símbolo de venganza, un símbolo de juicio, un símbolo de que viene a destruir, porque es justo que lo haga. Y eso es lo que nos está dejando ver la última visión de Amós. Dios no está refrenando todo el cúmulo de juicio que ya ha estado revelando a Amós para que se lo dé al imperio del norte, Israel. Dios no está jugando a espantar a nadie aquí. Dios está firme en sus convicciones y Él dice que lo va a hacer. Es certero. No hay quien escape del juicio de Dios, como dice el primer énfasis de mi sermón. Y lo horrible de esto es lo que dice el versículo 4. Dice que pondrá sobre ellos sus ojos para mal y no para bien. Iglesia, solo hay dos formas de tener sobre nosotros los ojos de Dios. Para bien o para mal. No hay de otra, no hay una tercera opción. No hay una opción neutral en medio de esas dos posibilidades. Cuando Israel, iglesia, rompió el pacto con su Dios, trajo para sí mismo como consecuencia el juicio, como retribución, el cual Dios les prometió en Deuteronomio 28, si cambiaban sus caminos, si dejaban de caminar en fidelidad con Dios. De forma que ese es el énfasis, ya casi al final del libro, en la última visión que le da Dios al profeta Amós. No hay quien escape del juicio de Dios. Esa es una idea que la audiencia de Amós se tenía que quedar bien en claro, y también es una idea que tú y yo se nos tiene que quedar bien en claro. No hay quien escape del juicio de Dios, iglesia. No hay. No pienses que lo hay. No pienses que hay alguien a quien tú amas y que no ha confiado en la palabra de Dios, que va a escapar el juicio de Dios. Pero también tengo estas preguntas para ti. ¿Cómo están los ojos de Dios sobre tu persona esta mañana? ¿Cómo están? ¿Existe algo que te tendría que tener preocupado porque Dios tiene ojos para mal y no para bien para tu persona? Después de leer esta sección de nuestro primer énfasis del sermón, ¿aún crees que hay forma de esconder tu pecado de la mirada de Dios? Tu pecado oculto que piensas que es tu secreto con el que puedes estar bien y que no pasa nada. Puedes seguir siendo un cristiano, ¿verdad? Porque Dios es misericordioso y Él no quiere refrenar de mí nada que me trae cierto placer, cierta felicidad a mi vida, ¿verdad? Entonces, esto que no hace daño a nadie, que yo tengo aquí apartado donde nadie lo ve, oculto, ¿de veras crees que Dios se place de esa idea, de ese pensamiento, de esa verdad? ¿Aún crees que escaparás el juicio y saldrás impune por tus pecados cometidos si aún no le conoces? Y aún si le conoces, ¿aún crees que Dios está neutral
con la idea de entretener y apapachar el pecado en nuestras vidas? Yo creo que el texto, la primera sección de nuestro texto esta mañana nos deja bien en claro cuál es la actitud de Dios hacia el pecado, ¿cierto? El Dios que se convirtió en un cazador en contra del pueblo de Israel no ha cambiado en nuestros días, iglesia. Sigue siendo el mismo. Su santidad, su ira santa se levanta en contra de todo aquel que ve el pecado como algo aceptable, como algo con lo que podemos adorar a Dios, mientras también tenemos aquí a un lado nuestro pecado. Al igual que como pasó con Israel, el Israel de Amós pasará con todo aquel que piense que tiene un plan de escapatoria y que en lugar de rendirse ante Dios y ante sus términos de paz, los términos que Él ha propuesto, que tal vez piensa que puede seguir viviendo una vida donde el pecado es la norma. Iglesia, llegará ese día en que todo aquel que piensa así descubrirá lo que dice el segundo énfasis de mi sermón. Descubrirá que no hay quien resista al soberano Dios. No hay quien resista al soberano Dios. Vamos a leer, iglesia, la siguiente parte, versículos 5 al 6, del capítulo 9 de Amós, para ver cómo es que esta idea es verdad en nuestro texto. Versículo 5 dice, el Señor Dios de los ejércitos, el que toca la tierra y ésta se derrite y alimenta a todos los que están en ella, sube toda ella como el Nilo y mengua como el Nilo de Egipto, el que edifica en los cielos sus aposentos altos y sobre la tierra ha establecido su bóveda, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, el Señor es su nombre. Hace poco inicié nuevamente uno de mis hobbies de la infancia, la acuariofilia. De forma que ahora tengo una pecera con peces que alimentar todos los días. Y aunque me queda muy claro que yo no soy el creador de esos pececitos que contiene mi acuario, mi pecera, seguramente ellos sí me ven como su Dios. Bueno, por lo menos esa impresión me da. Pues hago como se me antoja con ellos. Hago como se me antoja en su hábitat, en su mundo, que en este caso es esa pecera que los contiene. Si quiero mover las piedras que adornan esta pecera de un lado a otro porque ya no me gustó cómo se ve ahí, lo hago. Si quiero subir la temperatura del agua porque a mi parecer la tengo que subir, está muy fría, lo hago. Si siento que ya está muy alta la temperatura, bajo la temperatura, tengo cómo regularla. Si quiero prender o apagar la bomba que oxigena el agua de esa pecera para que ayude a que sostenga con vida el hábitat en donde está contenido esos peces, lo hago. Si quiero darles de comer, les doy a la hora de mi preferencia. Si hay un momento en que me puse a hacer algo que para mí es más importante y se me olvidó darles de comer a la hora que normalmente lo hago, ellos no comen, por muchas ganas que tengan de comer. Si les quiero cambiar el agua para que el acuario, la pecera se vea más cristalina, lo hago. O si no, que se vea turbia el agua, está bien, así la dejo. Si quiero sacar a uno de ellos de la pecera porque está haciendo un bully con los demás, lo hago. Todo eso quiero pensar que debería de mandar un mensaje, y creo que lo puedo aún notar, muy claro a los peces de mi pecera, de que si yo quisiera arrebatarles la vida, obviamente no estoy buscando hacerlo, pero si yo quisiera, en el supuesto que yo me lo propusiera, lo podría hacer sin ningún problema. Claro, obviamente, eso si Dios no me arrebata la vida a mí, ¿cierto? Antes de que yo inicie un acto así. Pero entiendes la idea, ¿cierto? Todas las cosas que hago y dejo de hacer por los peces de mi pecera debería de mandar un mensaje muy claro a esas pequeñas mentes de pez que si me propongo a quitarles la vida, lo más seguro es que lo voy a lograr. Los tengo en mis manos.
Iglesia, de la misma forma, Dios quiere traer a la atención, a la audiencia del profeta Amós, su soberanía sobre la tierra. Versículos 5 y 6 sirven ese propósito, esa soberanía la cual es como esa pecera que está habitada por la nación de Israel y otras naciones, incluyéndonos a nosotros. Dios está haciendo esto, nos quiere dejar bien en claro su soberanía y que no hay quien resista sus juicios como consecuencia. Porque Él tiene poder sobre todo lo que nos rodea. Él puede manipular eventos y sucesos. Él puede manipular desastres naturales. Él puede manipular la tierra. Él puede dejar un día que llueva, un día detiene la lluvia, un día que haya inundaciones. Dice, Señor Dios de los ejércitos, el que toca la tierra y esta se derrite, hablando de su poder de sacudir la tierra. Sube toda ella como el Nilo y mengua el Nilo y mengua como el Nilo de Egipto. ¿Te das cuenta? Él mismo es el que puede apaciguar la tierra cuando ésta está en su furor, está sacudiéndose, y Él es el mismo en que hace que mengüe, que se detenga, que ya no más, que pasen años sin que haya un terremoto fuerte en la Ciudad de México y de repente otra vez y que lo haga el mismo día que lo hizo hace años. Dios puede hacer esas cosas. El que edifica en los cielos sus altos aposentos y sobre la tierra ha establecido su bóveda. ¿Te das cuenta? Es esta idea de que Él es soberano no solo sobre los eventos y las cosas que están en la tierra, sobre la atmósfera, sobre las estaciones, sobre los elementos que componen nuestra tierra, sino también en los cielos. El que edifica sus aposentos en los cielos. Con trabajos, nosotros, los seres humanos, bueno, digo nosotros, hablando de raza humana, ¿cierto? Hemos podido poner ahí unos cuantos metales que sirven como tecnológicos ahí en la atmósfera, afuera, ahí arriba, en el, en el espacio, y poner una banderita ahí en la luna y enviar a uno que otro robotcito ahí que camine en la luna y ya con eso, wow, no, qué grande ese país que ha logrado esas hazañas, ¿cierto? Hasta donde yo me he enterado, nadie ha podido habitar el espacio sin usar los recursos de la tierra, claro, sin usar el oxígeno de la tierra, sin usar los alimentos de la tierra. Pero Dios sí puede hacer eso y más. Él dice que Él se construye, se edifica en los cielos aposentos altos. Él tiene soberanía sobre el cosmos, sobre todo lo creado y aún sobre lo que ya existía previo a que Él creara la tierra. ¿Te das cuenta? Es lo que está transmitiendo el texto, esa soberanía de Dios que Él tiene sobre todo. El que derrama las aguas cuando Él quiere y hay sequía cuando Él quiere. Él es el soberano. Él si quiere que una persona deje de respirar en este momento, lo va a hacer. Yo a veces me pregunto eso, te soy honesto. Digo, si Dios quisiera de veras, si Dios ya se hartara de nosotros, ni siquiera que tendría que traer un terremoto o alguna calamidad donde veamos sangre y veamos gente sufriendo, agonizando. No, Él simplemente tendría que dar la instrucción de que el oxígeno de la tierra dejara de ser. Y tú y yo no pasaríamos más de 2 minutos con vida. Bueno, si eres bueno aguantando la respiración, vamos a darte 10 minutos de vida después de ese momento. Y ya, se acabó el problema, se acabó la plaga de ofensores que somos nosotros. Pero Dios es paciente y misericordioso, aún en medio de sus juicios, y aún sus juicios los usa para darnos una sacudida y decirnos, despierta, despierta. Tú lo que necesitas es voltearme a ver a mí. Tú necesitas ver mi poder, mi soberanía, mi grandeza, y entonces clamar para que yo te salve, para que tenga misericordia de ti. Iglesia, nadie va a escapar de los juicios de Dios,
porque Él es soberano y nos lo deja ver el texto. De la misma forma que no habría escapatoria para los peces de mi pecera si yo me propusiera eliminarlos. De esa misma forma, Dios le está diciendo a Israel en este himno que vemos aquí de esta sección, versículos 5 y 6, que hace alusión a la soberanía que Dios tiene sobre lo creado, que no hay quien resista sus juicios cuando Él se ha propuesto juzgar a sus criaturas. No hay. Iglesia, cuando no entendemos a la persona de Dios, cuando no vemos el alcance de su grandeza y poder, tontamente, a muchos les puede pasar por la mente pensar que podrán resistir el furor de su juicio. Este pensamiento es necedad humana. Si está en tu mente, déjame te digo, es necedad, eres un necio. El simple hecho de pensar que puedo resistir la ira del Dios que lo creó todo es tan absurdo como pensar que los peces de mi pecera pueden escapar algún daño que yo quiera traer en su contra, en el supuesto de que lo quiero hacer, porque pienso que lo merecen. Dios, iglesia, en su palabra siempre ha derramado juicio sobre la impiedad de la humanidad, de los hombres. Pero su juicio nunca ha venido solo. Y esas son las buenas noticias. De hecho, este siempre ha sido el vehículo por el cual Dios ha revelado su salvación a los hombres. De forma que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la salvación de Dios, la salvación que Dios ofrece, es una salvación por medio del juicio. ¿Te gusta la idea? No nos gusta, pero así es. La salvación que Dios ofrece, escúchame bien, eso es lo que predican todos los profetas. Te voy a dar ahí un tip para que aprendas a escudriñar cada uno de los libros de los profetas. La salvación, uno de los temas centrales de los profetas es que la salvación que Dios ofrece es una salvación por medio o a través de juicio. Y eso se trata precisamente el último énfasis de nuestro sermón esta mañana. Esta alusión, esta idea que inicia en versículo 8, pero la cual ahondaremos con más detalle y claridad la siguiente semana en la segunda parte de la visión de nuestra serie, con la cual también vamos a concluir la serie. El tercer énfasis de mi sermón esta mañana, el tercer y último énfasis de mi sermón esta mañana es este: que no hay juicio sin misericordia de Dios. No hay juicio sin misericordia de Dios. Y eso, como ya lo dije, son buenas noticias. Son muy buenas noticias. Vamos a leer versículos 7 al 10 para ver de qué estamos hablando. Versículo 7 dice: ¿no sois vosotros para mí como hijos de Etiopía o hijos de Israel? Declara el Señor. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y a los arameos de Kir? He aquí, los ojos del Señor Dios están sobre el reino pecador, y yo destruiré sobre la faz de la tierra. Sin embargo, no destruiré totalmente la casa de Jacob, declara el Señor. Porque he aquí, yo daré un mandato y zarandearé la casa de Israel entre todas las naciones, como se zarandea el grano en la criba, sin que caiga ni un grano en tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, los que dicen: no nos alcanzará, ni se nos acercará la desgracia. Recuerdo, me parece que fue como por 2011, 2012, no, sí, 2011. Recuerdo ver las imágenes de este dictador Muammar Gaddafi de Libia, no sé si lo recuerdas. Su dictadura fue derrocada en ese tiempo, él fue capturado por sus opositores, él fue encontrado escondiéndose en un hoyo bajo la tierra, como si fuera una rata en una alcantarilla. Por 42 años esta persona había sido cruel en contra de los ciudadanos que habitaban su nación. Y ahora el pueblo lo tenía en sus manos, tenía todo el apoyo del país más poderoso del mundo para que hicieran con él como más se les antojara. Las decenas de videoclips, más bien los muchos videoclips que se postearon en internet y que todavía los puedes ver,
son impactantes. Pues muestran a un Gaddafi siendo maltratado y llevado a la fuerza, donde de su boca lo único que salía era esta palabra. Decía, en su idioma, decía misericordia. Repetidas veces decía esta palabra y salía de su boca para ver si alguno de sus captores se apiadaban de su condición, ya que no tenía ningún otro argumento que saliera de su boca, pues en lo profundo de su corazón sabía que lo que le estaba pasando, de alguna forma, él se lo había buscado. La misericordia no estuvo de su lado, por cierto. Él murió a balazos por manos de su propia gente. El pueblo de Israel vivía bajo la misma impresión, iglesia, la impresión de que no les iba a pasar nada, de que eran poderosos, de que era inconcebible que en su contexto, por ser elegidos de Dios, por tener un favor que Dios les mostró que fue distinto al de otras naciones de la tierra, ellos pensaban que no les pasaría nada, que las amenazas de juicio del profeta Amós eran locura. Pero Dios les deja ver que es precisamente el hecho de haber sido elegidos de forma muy particular lo que les hace merecedores de un juicio mayor. Eso es lo que está pasando aquí. Primero que nada, de alguna forma como que se burla de ellos. Es como de que diciendo, ¿ustedes qué pensaban? ¿Que eran los plus ultra de la tierra? ¿Que eran los intocables? ¿Que los escogí porque vi algo bonito en ustedes? Les dice, ¿no sois vosotros para mí como hijos de Etiopía? Los está comparado con pueblos que son, desde el contexto israelita, enemigos de los israelitas. Los compara con ellos y les dice, ¿no son como hijos de Etiopía, hijos de Israel? Lo declara el Señor y dice, no, yo hice subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y a los arameos de Ker. O sea, le está diciendo, ok, sí, hay un sentido en que les di revelación específica, sí, les di mi ley, les dije cómo adorarme, les di instrucciones, les di estatutos, les di reglas que les ayudaran a enfocarse en mí. Pero eso no quiere decir que es porque ustedes eran más bellos y menos pecadores que los demás. Él también ayudó a otras naciones a florecer. Y aquí otra vez sus enemigos, los filisteos. ¿Te das cuenta? Dios los está poniendo al mismo nivel. Está diciendo, mira, tú no eres nadie ni nada por el cual yo tenga que refrenar mi juicio. Si te di un favor, es ese mismo favor el que te trae más peso de juicio sobre tu cabeza. Cuando tenemos más revelación de Dios, cuando se nos da más favor, ahora tenemos que rendir cuentas de eso que se nos dio. Y si hemos hecho un mal uso de lo que Dios ha revelado a nuestras vidas, el juicio es más severo como consecuencia. Y es básicamente lo que les está diciendo. Es lo que está pasando. No hay juicio sin misericordia de Dios, sí, pero Dios quiere que ellos vean bien en claro, que les quede bien en claro que el juicio era necesario, más necesario que el juicio que él pudiera traer sobre otras naciones. ¿Por qué? Porque se les dio mucho favor, se les dio mucha luz. Es como quien se le da mucha luz, no sé, luz eléctrica en una casa, y lejos de usar la luz eléctrica para hacer sus labores en su casa, usa una velita y anda para todos lados con esa velita y por consecuencia no ve bien y a veces se tropieza, se cae. Y Dios diciéndoles, te di luz eléctrica, te di una fuente de poder para que hicieras las cosas bien, para que no tropezaras. Pero ellos no lo aprovecharon. Por el contrario, hicieron mal uso de lo que Dios les dio. Entonces Dios les dice, por eso mis ojos están sobre este reino de pecado, este reino que prefirió vivir en tinieblas. Pero aquí viene la esperanza. Después de que le dice, yo destruiré sobre la faz de la tierra, les dice esto en versículo 8. Y aquí está nuestro evangelio. Aquí es donde empieza la esperanza. Aquí es donde empieza a verse la luz en el túnel. La luz. Después de todo este recorrido que llevamos en la serie de Amós, donde lo único que vemos es juicio, reproche, Dios encima de ellos, no mostrando de alguna forma ninguna piedad en traer a la atención toda su rebelión,
es aquí donde vemos a Dios misericordioso, la misericordia de Dios en medio de sus juicios. Les dice, los voy a destruir sobre la faz de la tierra, sin embargo no destruiré totalmente a la casa de Jacob, declara el Señor. Eso es misericordia de Dios. Esa es misericordia de Dios porque aquí les dice, Él va a dar un mandato, zarandeará la casa de Israel entre todas las naciones como se zarandea el grano en la criba sin que caiga ni un grano en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, los que dicen, no nos alcanzará ni se acercará la desgracia. Yo no tengo también mucho conocimiento de agricultura y esto sí no lo fue a investigar al Google, pero me lo imaginé rápidamente. ¿Qué es lo que han visto estos artefactos que se inventan de manera muy rudimental, ¿no? Me imagino que ahorita ya hay máquinas que hacen eso, que sacuden, que arrancan la cosecha y que sacuden el grano a través de algunas mallas que hacen que no permiten que se caiga más bien, que lo que se cae es el residuo y lo que queda es el grano, ¿no? O al revés, no sé cómo funciona. El punto es ese, que Dios está usando un artefacto en donde va a colar y va a dejar que los que son buenos, los que son frutos, los que son semillas se queden, y los que son pecadores, los que son presunciosos, los que piensan que el juicio no va a caer sobre ellos, como dice el versículo 10, no nos alcanzará la desgracia, son a esos a los que les va a caer la desgracia. Entonces, Dios de alguna forma está mostrando un remanente que es necesario que Él salve. Y aquí lo sorprendente es que nosotros sabemos que en otras partes de otras profecías, vemos que la profecía dice que el Mesías, que el Salvador del mundo, iba a venir del linaje de David, de la tribu de Judá. Y como sabemos, las 12 tribus de Israel a las que está hablando no son Judá. Judá está al sur, es el otro reino, el reino del sur. Entonces, llama la atención que les diga, sin embargo, no destruiré totalmente a la casa de Jacob, porque de alguna forma ellos ya no son la casa de Jacob, según la promesa que viene, donde Dios va a dar misericordia. Ya no importa si destruyes a las 10 tribus de allá, todavía tenemos a la tribu de Judá, que es de donde iba a venir el Mesías. Entonces, así que me imagino que en la mente del israelita le ha de haber causado un poco de conmoción eso, ver eso, pero al mismo tiempo no, porque Jacob era Israel, entonces ellos se sentían parte de la misma promesa que se le dio a Abraham y luego a Isaac y luego a Jacob. El punto es que Dios es misericordioso. Dios tiene misericordia para un remanente cuando éste se arrepiente. Así que Dios no nada más es un Dios que trae ira parejo, sin importar a quién le caiga, porque uno, ahora sí que por todos, o por unos cuantos, o por unos muchos, en este caso, pagan todos. No, Él quiere dejar un remanente, porque es el mismo remanente que Él va a usar para testificar de su misericordia, para testificar de que nunca se trató de un pueblo en particular. Él siempre tuvo un corazón para todos los pueblos de la tierra. Él siempre tuvo siervos en todas las naciones, no nada más en la nación de Israel. Siempre hubo personas que de alguna forma le buscaron, que creían su palabra. Un Job, por ejemplo. Dios está dejando ver cómo su misericordia siempre ha alcanzado una porción de muchos que pecan en su contra. Así que este remanente que les está dejando ver que Él no va a destruir, es parte nos deja ver una muestra de la misericordia de lo que Dios es. Pero ahora tenemos que enfocarnos en la misericordia más grande que necesitamos aún en nuestros días. Ese Cristo que está siendo anunciado ya desde ahorita, desde el capítulo 9, versículo 8, que lo vamos a ver más a profundidad la siguiente semana. Este que tuvo que ser zarandeado, pero que sí fue destruido, que no fue rescatado como quien rescata el grano y que lo separa de la maleza, de lo que no sirve, de la cosecha. Él tuvo que ser destruido por nosotros
¿Por qué? Porque éramos tan sucios pecadores como Israel. No había diferencia. No había diferencia. Éramos igual de malos. No vivíamos según el estándar divino. Nos rebelábamos en todas nuestras capacidades. Mentíamos. Hacíamos las cosas para placernos a nosotros mismos y no para glorificar a Dios. No honramos a nuestros padres como ellos merecen ser honrados. Usamos el nombre de Dios en vano, tal vez en muchas ocasiones. Deseamos cosas que no nos pertenecen. Deseamos al hombre, a la mujer de nuestro prójimo. Hicimos todo lo malo que Dios no quiere ver en sus criaturas. Todo lo malo que es digno de ser zarandeado y desechado, quemado, preparado para el fuego, para ser tirado a la basura. Dios no debió habernos hecho parte de un remanente, mas sin embargo, Él lo hace, porque la misericordia que Él da, la da por medio de alguien que padeció eso que merecíamos nosotros, de Cristo, ese Hijo de Dios que se hizo hombre y que vino a vivir la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir. Esa ira que Dios está pronunciando por todo el libro de Amós y que llega a la cima, que llega a su clímax ya en esta última parte de Amós. Es la misma ira, esa misma desgracia de la que habla el versículo 10, que muchos presunciosos pensaban que no les iba a caer a ellos, cayó sobre el Hijo de Dios Jesús. Ese que vivió la vida perfecta, que siempre se sometió, que nunca rompió ni un solo mandamiento, que siempre tuvo compasión y amor para con los hombres, pero que sufrió una muerte en una cruz. Una muerte que era tu cruz y era mi cruz. Una muerte donde esos clavos merecían estar en estas manos. Una muerte donde los escupitajos merecían haber estado en este cuerpo. Donde las bofetadas debían haber estado en estas mejillas. En donde esa corona de espinas debía haber estado en esta cabeza. Esa muerte que refleja el odio de Dios en contra del pecado y del que comete pecado. Cristo la llevó en tu lugar y en mi lugar. La misericordia es la única esperanza ante el juicio de un Dios santo y justo. Nosotros somos muy malos, nos tiene que quedar bien en claro eso, porque si no, nunca vas a ver tu gran necesidad de Cristo. Somos malos, somos perversos. Hemos deshonrado a Dios de formas que aún ni siquiera hemos encontrado o no se nos han revelado, pero lo hemos hecho. Hay pecado oculto en nuestros corazones, hay vanidad que tiene que ser derrotada, que tiene que ser machacada. Hay intereses propios, egoístas, que seguimos cometiendo. Somos malos, merecemos la ira de Dios. No estamos buscando que Dios se exalte en todo lo que hacemos en nuestras vidas y eso ya nos hace malos, perversos. La misericordia es no recibir lo que uno merece. Porque la misericordia es no recibir la ira que uno merece. Eso es misericordia. Y Dios no nada más no nos da lo que merecemos, sino aparte nos da lo que no merecemos, nos da su gracia, nos da la salvación por medio de ese sacrificio redentor que Cristo mostró en esa cruz. Donde Él llevó el pecado de su pueblo, donde Él llevó nuestra agonía, donde Él llevó nuestra vergüenza, donde Él llevó todo lo que Dios demandaba para hacer valer su justicia. Él lo llevó y resucitó al tercer día, mostrando que su sacrificio fue aceptado, fue acepto, mostrando que Él tenía poder sobre la muerte, que Él no se podía quedar en la tumba, derrotando así también el poder sobre el pecado, para que todo aquel que ponga su esperanza en Él pueda tener una justicia delante de los ojos de Dios. No una justicia propia, sino la justicia que viene por medio de aquel que dio su vida por nosotros. Esa es tu esperanza esta mañana. Esa es tu esperanza para el Israel de Amós. Esa es la esperanza para el filisteo, para el cananeo, para el estadounidense, para el ruso, para el chino. Ese es el camino
de la justicia, la misericordia que Dios ofrece por medio de la muerte y resurrección de su Hijo. La misericordia que viene cuando nos humillamos ante Él y le recibimos con arrepentimiento y fe. Solo en Cristo, según el estándar de justicia de Dios, solo eso puede ayudarnos. Él fue el que llevó nuestra culpa. La ira cayó sobre Él y en su lugar somos tratados como si nunca hubiéramos hecho nada malo. Porque Él Él padeció nuestra injusticia y nos da su justicia. La vida que no pudimos vivir por fe, la vivimos en Él. Aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que reconocemos nuestra iniquidad, qué tan malos somos y ahora vivimos para Cristo en sumisión a su señorío, reconociendo que Él es Rey soberano y digno de que le sigamos y la única esperanza de salvación, porque su misericordia viene por medio de Él. Su misericordia es nuestra única esperanza y eso lo entendemos cuando entendemos que somos sucios, criminales, quienes merecemos el peso de la justicia de Dios sobre nuestras vidas. Al igual que la misericordia es la única esperanza para los asesinos de George Floyd, de la misma forma, la misericordia es la única esperanza para nosotros esta mañana. Porque no somos menos criminales que los criminales que mataron a George Floyd hace 15 días. Ante la corte de Dios somos sucios, culpables y dignos de la justicia de Dios. Nuestro pecado no es menos horrendo que el pecado que vemos en ese video de cómo la policía mata a una persona de color. Así que vamos a orar. Vamos a orar para que Dios nos dé la gracia de ver su misericordia que trajo el juicio del Hijo de Dios sobre Jesús. Y veamos esa misericordia como nuestra única esperanza para refugiarnos en ella y como consecuencia seamos salvos de la ira. Porque solo hay dos formas en que Dios puede verte, para bien o para mal. Si estás en el Hijo, si Jesús es tu Señor, si en verdad vives para Él, si los demás no pueden dejar de ver que eso es verdad en tu vida y eso testifica de que en verdad tus frutos son dignos de arrepentimiento, entonces Dios te ve para bien. Y no hay forma de que te vea para mal porque tu refugio es Cristo. Pero si Cristo no es tu refugio, si vives en la religiosidad, si vives siendo presuncioso pensando que tu pecado no es tan malo y que por eso no mereces tanto el juicio y por eso si Dios te pusiera en una balanza, tal vez Cristo no sería tan necesario porque tus obras sopesan tus obras malas y entonces Él te dejaría entrar a su presencia cuando mueras, estás equivocado. Los ojos de Dios son para mal, para tu persona. Y por eso son las buenas noticias. Necesitas recalibrar tus sentidos y venir a la gracia, a la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios es nuestra única esperanza en medio de los juicios de Dios. Y Dios siempre trae salvación por medio de juicio. Y eso ya lo mostró al enjuiciar a su Hijo en nuestro lugar. Vamos a orar para que Dios nos dé la gracia de tener la esperanza de la misericordia de Dios que nos fue revelada en la persona de Jesús. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por cada uno de los que están presentes. Gracias porque tú nos salvas de formas que a ninguno de nosotros se nos hubiera ocurrido. Gracias porque la salvación que mostraste por medio del Evangelio de tu Hijo, no nada más dejas ver tu amor y el perdón y la misericordia, sino que también dejas ver que muy en claro que eres un Dios que no deja escapar sus juicios, que tu carácter revela que tus juicios tienen que ser cumplidos, que tú no vas a dar por inocente al culpable, y tú no diste por inocente al culpable, y trataste a tu Hijo como un miserable, culpable pecador, sucio que merecía la ira de esos clavos, la ira de esa corona, la ira de esa lanza que fue enterrada en su cuerpo, la ira de los látigos, la ira de los escupitajos y sobre todo la ira más grande, la ira de ser apartado, aunque sea por un momento, de su Padre Celestial.
Esa es la peor de las iras que tu hijo experimentó. Esa es la ira por la cual él decía, deja que esta copa pase de mí, pero si es tu voluntad y no la mía la que tiene que prevalecer, deja que la tome. Y así lo hizo, porque él estaba por tu voluntad, por cumplir la ley, por vivir la vida que nosotros no pudimos vivir, por complacerte aún hasta la muerte. Eso hizo Cristo. Recuérdanos eso, que la única misericordia por la cual tú vas a dejar escapar que los pecadores puedan entrar en tu presencia es si hemos confiado en esa redención que Cristo padeció. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.